Mi suegra echó a mi hijo de mi propia casa mientras estaba destacada. Le mostré qué pasa cuando te metes con una madre militar. Mi suegra, Carmen, echó a mi hijo de 16 años, Mateo, de mi primer matrimonio de mi propia casa mientras estaba destacada en el extranjero en marzo. Había estado estacionada en Alemania por 6 meses, y mi esposo, Diego, había pedido a su madre que ayudara con los niños mientras él trabajaba turnos largos en la planta. Teníamos a Mateo de mi matrimonio anterior y nuestras hijas gemelas juntas que tenían 8 años. Carmen siempre había tratado a Mateo diferente, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Diego me llamó una noche diciendo que Mateo se había escapado y no podían encontrarlo, pero cuando logré contactar a Mateo en casa de su amigo, me dijo que Carmen lo había echado y cambiado las cerraduras. Le había dicho que no era familia real y necesitaba ir a vivir con su padre biológico, que había estado ausente por 10 años. Dijo que la casa se estaba llenando demasiado, y ya que Mateo no era el hijo real de Diego, era la opción obvia para irse. Realmente empacó sus cosas en bolsas de basura y las dejó en el césped mientras estaba en la escuela. Luego no lo dejó entrar cuando llegó a casa. Mateo tuvo que llamar a los padres de su amigo para que lo recogieran porque Carmen amenazó con llamar a la policía si no dejaba la propiedad. Diego estaba en el trabajo cuando esto pasó, y Carmen le dijo que Mateo había elegido irse porque ya no se sentía cómodo allí. Dijo que los adolescentes eran difíciles, y Mateo había estado causando problemas con las gemelas, así que era mejor así. Diego le creyó porque su madre nunca le había mentido antes, y Mateo estaba demasiado alterado para explicar correctamente cuando Diego lo llamó. Carmen inmediatamente se mudó al cuarto de Mateo y lo redecoró como una suite de huéspedes para ella, tirando sus pósters y pertenencias de la infancia que yo había guardado. Les dijo a las gemelas que Mateo ya no las amaba y había abandonado a la familia, haciendo llorar a mis hijas por su hermano. Cuando llamé a Carmen desde Alemania exigiendo respuestas, dijo que estaba protegiendo a los hijos reales de Diego de un adolescente problemático que no pertenecía allí. Dijo que Mateo había sido agresivo y robando cosas, lo cual era completamente falso, pero no podía probarlo de otra manera. Dijo que debería estar agradecida de que no hubiera llamado a servicios sociales sobre el comportamiento de Mateo, y que me había hecho un favor resolviendo el problema antes de que escalara. Realmente dijo que las familias mixtas nunca funcionaban cuando un padre estaba ausente, y había sido egoísta casarme con Diego teniendo equipaje de una relación anterior. Me dijo que Mateo estaría bien con su padre real, y necesitaba enfocarme en mi familia actual, en lugar de aferrarme al pasado. Inmediatamente comencé procedimientos de licencia de emergencia, pero la burocracia militar significaba que tomaría al menos 2 semanas llegar a casa. Durante ese tiempo, Carmen tomó control completo de mi hogar, diciéndole a Diego que estaba arreglando todos los problemas que yo había creado. Inscribió a las gemelas en actividades diferentes sin preguntar, cambió su dieta porque dijo que las había estado alimentando mal, e incluso trató de cambiar su escuela sin permiso. Le dijo a todos en el vecindario que yo era una madre inadecuada que había abandonado a mi familia por el militar, y ella estaba interviniendo para salvar a los niños. Dijo que Mateo había sido una influencia peligrosa y había protegido a los verdaderos miembros de la familia del daño. Cuando finalmente llegué a casa en licencia de emergencia, Carmen estaba sentada en mi sala como si fuera dueña del lugar. Había reacomodado todos los muebles, tirado mis plantas porque dijo que se estaban muriendo, y dado mi gata a un refugio porque afirmó que las gemelas eran alérgicas, aunque no lo eran. Me dijo que debería agradecerle por mantener orden mientras yo estaba jugando al soldado en lugar de ser madre. Dijo que si realmente me importara mi familia, no las habría dejado por meses seguidos. Fue entonces cuando decidí que Carmen necesitaba aprender qué pasa cuando te metes con los hijos de una madre militar. Comencé yendo a la estación de policía y presentando un reporte por abandono infantil. Como Carmen había desalojado ilegalmente a un menor de su residencia, los oficiales estaban muy interesados en que un adulto hubiera echado a un niño de su hogar legal mientras su tutor estaba destacado sirviendo al país. Dijeron que esto podría ser considerado peligro infantil y abuso de posición. Luego contacté mi oficina de asistencia legal militar, que me informó que interferir con la familia de un militar mientras está destacado era un asunto serio. Me ayudaron a solicitar una orden de restricción de emergencia contra Carmen por abuso emocional de un dependiente militar. El juez se horrorizó de que alguien echaría al hijo de un militar mientras estaba en el extranjero defendiendo al país. La orden de restricción fue otorgada inmediatamente, requiriendo que Carmen se mantuviera alejada de mi hogar y de los 3 niños. Luego fui a cada lugar donde Carmen había hecho cambios y los revertí todos. Saqué a las gemelas de las actividades en las que las había inscrito. Cambié todo de vuelta en su escuela y recuperé mi gata del refugio. Mudé a Mateo de vuelta a su cuarto inmediatamente y empaqué todas las cosas de Carmen en las mismas bolsas de basura que había usado para sus pertenencias. Las consecuencias reales vinieron cuando contacté a la familia extendida de Diego sobre lo que Carmen había hecho. Agarré mi teléfono y busqué al hermano de Diego en mis contactos. Tomás siempre había sido el razonable de la familia, el que realmente escuchaba antes de hacer juicios. Mis manos temblaron un poco mientras marcaba, sabiendo que esta conversación cambiaría todo en la familia de Diego. Tomás respondió al segundo timbre, y no perdí tiempo con charla trivial. Le dije exactamente lo que su madre había hecho, empezando con las bolsas de basura en el césped y terminando con Mateo siendo bloqueado fuera de su propia casa mientras yo estaba destacada en Alemania sirviendo a nuestro país. Le di fechas, horas
el nombre de la familia del amigo que acogió a Mateo, todo. Expliqué cómo Carmen empacó las pertenencias de un chico de 16 años como basura, cambió las cerraduras mientras estaba en la escuela y amenazó con llamar a la policía si no se iba. Le conté sobre las mentiras que le dio a Diego, el cuarto que robó, las cosas que tiró, el veneno que esparció a mis hijas sobre su hermano. Tomás se quedó completamente silencioso por un largo momento, y podía escucharlo respirar pesado del otro lado. Cuando finalmente habló, su voz estaba tensa con ira e incredulidad. Dijo que había escuchado la versión de Carmen sobre Mateo siendo problemático y causando dificultades, pero lo que yo estaba describiendo era completamente diferente de lo que había contado a la familia. Preguntó si tenía alguna prueba porque esto era serio y necesitaba estar seguro antes de actuar. Le dije que tenía capturas de pantalla, declaraciones de testigos, reportes policiales, todo documentado. Dijo que le enviara todo ahora mismo porque si esto era verdad, la familia necesitaba saber qué tipo de persona era realmente Carmen. Inmediatamente comencé a reenviar todo a Tomás, mientras aún estábamos en el teléfono. Le envié capturas de pantalla de mis llamadas frenéticas con Mateo desde Alemania, las marcas de tiempo que mostraban cuándo estaba tratando de alcanzarlo, mientras Carmen alimentaba a Diego con mentiras. Reenvié la declaración escrita de Luna sobre encontrar a Mateo en el césped con bolsas de basura, su descripción del frío rechazo de Carmen a dejarlo volver a su propia casa. Adjunté el reporte policial documentando peligro infantil y desalojo ilegal de un menor. Envié fotos del cuarto destruido de Mateo que Carmen había redecorado como su suite personal de huéspedes, tirando años de sus pertenencias y recuerdos. Tomás estaba silencioso mientras abría cada archivo y podía escucharlo haciendo clic en los documentos. Dijo que necesitaba llamar a su esposa ahora mismo y me regresarían la llamada dentro de la hora. Se disculpó por no ver a través de las mentiras de Carmen antes y dijo que si todo resultaba cierto, toda la familia sabría la verdad para mañana. Colgó y me quedé allí mirando mi teléfono, sabiendo que acababa de encender un fuego que ardería a través de toda la familia de Diego. 40 minutos después, Tomás llamó de vuelta con su esposa en la línea. La voz de Marina temblaba de ira mientras dijo que había leído todo y no podía creer que Carmen hubiera hecho esto a un niño mientras su madre estaba destacada. Dijo que iban a llamar a cada persona en la familia extendida de Diego esa noche y reenviar mi documentación a todos. Tomás dijo que empezarían con el chat grupal familiar que incluía a todas las tías, tíos y primos adultos, el que Carmen usaba para esparcir sus mentiras sobre mí siendo una madre inadecuada. Dijo que se asegurarían de que todos vieran la declaración del testigo de Luna y el reporte policial antes de que Carmen pudiera inventar otra versión de los eventos. Marina prometió que explicarían exactamente lo que pasó, que Carmen desalojó ilegalmente al hijo de un militar destacado y luego mintió para encubrirlo. Preguntaron si estaba bien con que compartieran todo, y dije, sí, compártanlo todo porque la verdad necesitaba salir. Tomás dijo que esperara llamadas de otros miembros de la familia una vez que vieran la evidencia, y que manejaría a cualquiera que tratara de defender las acciones de Carmen. Ambos dijeron que lamentaban no haber cuestionado la historia de Carmen antes, y que harían esto correcto. Las siguientes 24 horas fueron intensas, mientras Tomás y Marina trabajaron a través de toda la familia extendida de Diego. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de parientes que apenas conocía, todos expresando shock y apoyo. El chat grupal familiar que Carmen había usado para esparcir mentiras sobre mí explotó con actividad mientras Tomás publicó la documentación. Observé el conteo de mensajes subir mientras tías, tíos y primos leyeron la evidencia y reaccionaron con ira a lo que Carmen había hecho. Varias personas publicaron que habían creído las afirmaciones de Carmen sobre Mateo siendo problemático y ahora se sentían mal por ello. La prima de Diego publicó que había defendido a Carmen con los vecinos y ahora se daba cuenta de que había estado esparciendo mentiras sobre el hijo de un soldado destacado. Otro tío dijo que se avergonzaba de que la familia hubiera dejado que esto pasara sin cuestionar la versión de Carmen de los eventos. La ira en el chat estaba creciendo y toda estaba dirigida hacia Carmen por mentir sobre un chico de 16 años mientras su madre estaba en el extranjero. Tomás mantuvo el enfoque en los hechos, republicando la declaración de Luna y el reporte policial cada vez que alguien trataba de suavizar lo que había pasado. Carmen debe haber visto el chat familiar explotando porque de repente comenzó a publicar sus propios mensajes tratando de controlar el daño. Afirmó que yo estaba manipulando a todos y torciendo la verdad para hacerla quedar mal. Dijo que había estado protegiendo a la familia real de Diego de un adolescente peligroso que estaba causando problemas. Publicó que Mateo había sido agresivo y robando cosas, que no había tenido elección sino removerlo por la seguridad de las gemelas. Dijo que yo era una madre ausente que había abandonado a mi familia por el militar, y ella había intervenido para salvar a todos. Pero Tomás la cayó inmediatamente, publicando la declaración del testigo de Luna otra vez, con un comentario preguntando cómo echar a un niño con bolsas de basura protegía a alguien. Marina publicó el reporte policial con la documentación de peligro infantil y le pidió a Carmen que explicara cómo eso protegía a la familia. Otros parientes empezaron a atacar, señalando que Carmen había mentido a todos ellos y usado su confianza para lastimar a un niño. Alguien publicó que echar al hijo de un militar destacado era vergonzoso, sin importar cómo Carmen tratara de darle vuelta. El chat familiar se volteó completamente contra ella mientras la gente se daba cuenta de que los había manipulado para apoyar algo cruel.
Mi teléfono sonó con un número desconocido, y cuando respondí, la voz de un hombre mayor dijo que era el padre de Diego llamando para disculparse. Dijo que se avergonzaba y se enojaba de que su exesposa hubiera hecho algo tan malo a mi hijo mientras yo estaba sirviendo en el extranjero. Había estado divorciado de Carmen por años, pero aún escuchaba noticias familiares y había creído su versión sobre Mateo siendo problemático. Ahora, había visto la evidencia real, y se sentía mal por lo que ella había logrado hacer mientras yo estaba indefensa en Alemania. Dijo que Carmen siempre había sido controladora y manipulativa, pero nunca se había imaginado que llegaría tan lejos. Preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudar a arreglar esto, y le dije que la verdad saliendo, ya estaba ayudando, pero dije que significaría todo si hablara con Diego sobre lo que su madre había hecho, porque Diego estaba luchando con culpa por haber creído sus mentiras. Prometió que llamaría a Diego hoy y se aseguraría de que su hijo entendiera que Carmen había jugado con su confianza para hacer algo imperdonable. Dijo que también se aseguraría de que la familia extendida continuara apoyándonos y no dejara que Carmen se metiera de vuelta con más mentiras. Encontré a Diego en nuestro dormitorio mirando su teléfono, leyendo el chat familiar con lágrimas corriendo por su cara. Me senté junto a él y dije que necesitábamos hablar sobre lo que su madre había hecho y cómo su creencia inmediata de sus mentiras había lastimado a Mateo. La voz de Diego se quebró mientras dijo que lo sabía. Había fallado en proteger a mi hijo y no sabía cómo arreglarlo. Dijo que había confiado en su madre toda su vida y nunca se imaginó que mentiría sobre algo tan serio. Había tomado su palabra de que Mateo era problemático y causaba dificultades sin ni siquiera preguntar a Mateo por su versión de la historia. Había creído su afirmación de que Mateo eligió irse en lugar de preguntarse por qué un chico de 16 años de repente abandonaría su hogar y hermanos. Diego dijo que había estado tan enfocado en el trabajo y manejar la casa que había dejado que su madre tomara control sin ver su manipulación. Lloró mientras admitió que había fallado como padrastro y no sabía si Mateo volvería a confiar en él. Le dije que la confianza estaba rota y tomaría tiempo y acción consistente para reconstruirla, pero necesitaba empezar disculpándose directamente con Mateo y tomando responsabilidad completa sin hacer excusas. Diego llamó a Mateo justo entonces, mientras yo me senté junto a él para apoyo. Sus manos temblaban mientras esperaba que Mateo respondiera, y cuando mi hijo contestó, la voz de Diego estaba espesa con emoción. Dijo que lamentaba creer a Carmen sin preguntarle a Mateo qué había pasado realmente. Lamentaba no haberlo protegido. Lamentaba dejarlo sentirse no querido y abandonado. Dijo que no había excusa para tomar la palabra de su madre sobre el bienestar de Mateo y que había fallado como padrastro de la peor manera posible. Diego tomó responsabilidad completa por no verificar nada de lo que Carmen afirmaba y por ni siquiera tratar de escuchar la versión de Mateo antes de aceptar que había elegido irse. Dijo que entendía si Mateo no podía perdonarlo y que gastaría todo el tiempo necesario probando a través de acciones que Mateo era querido y valorado en nuestra familia. La voz de Mateo era silenciosa y cautelosa cuando respondió, diciendo que aceptaba las disculpas, pero las cosas se sentían diferentes ahora. Podía escuchar el dolor en la voz de mi hijo aún mientras decía las palabras correctas, y sabía que reconstruir esa relación tomaría meses o años de Diego, probando que era confiable. Cuando colgaron, Diego me miró con devastación en sus ojos, y le dije que esto era solo el comienzo de arreglar las cosas. Fui a encontrar a mis hijas gemelas que estaban jugando silenciosamente en su cuarto, aún confundidas y tristes sobre todo lo que había pasado. Me senté en el piso con ellas y dije que necesitábamos hablar sobre lo que había pasado con su hermano y por qué había estado ausente. Expliqué en términos simples que Mateo no había elegido irse y no había dejado de amarlas. Les dije que su hermano había sido forzado a salir de la casa por alguien que hizo algo muy malo. Las gemelas me miraron con ojos amplios y preguntaron si quería decir que alguien malo había hecho que Mateo se fuera. Dije que sí. Alguien en quien confiaban había hecho algo malo y dicho mentiras sobre Mateo, no amándolas más. Expliqué que los adultos a veces hacen elecciones muy malas y lastiman a las personas que se supone que deben proteger. Y eso era lo que había pasado aquí. Les dije que Mateo las había extrañado cada día que estuvo ausente y había querido venir a casa pero no podía hasta que yo regresara para arreglar las cosas. Las gemelas empezaron a llorar y preguntar por qué alguien mentiría sobre Mateo no amándolas. Las acerqué a ambas y dije que a veces las personas hacen elecciones que lastiman a otros porque quieren las cosas a su manera, aun cuando está mal y es malo. Les dije que la persona que hizo esto era alguien en quien confiaban, lo que lo hacía extra confuso y difícil. Expliqué que Mateo era su hermano mayor que las amaba mucho y nunca había querido dejarlas. Dije que había estado muy triste y asustado cuando tuvo que irse y se había preocupado por ellas todo el tiempo. Las tranquilicé que Mateo estaba volviendo a casa donde pertenecía y que lo verían pronto. Les dije que estaba bien sentirse confundidas y tristes sobre lo que pasó y que hablaríamos de ello tanto como necesitaran para entender. Las niñas preguntaron si la persona que mintió iba a volver y les prometí que esa persona no sería permitida cerca de nuestra casa o familia más, porque lo que hicieron estaba tan mal. Las tranquilicé que nadie que las lastimara sería permitido cerca de nuestra casa otra vez y que estaban seguras conmigo, Diego y Mateo. Las gemelas preguntaron cuándo Mateo venía a casa y les dije que estaría de vuelta esa tarde, lo que las hizo iluminarse a ambas por primera vez desde que llegué a casa. Pasé el resto de la tarde preparando el cuarto de Mateo,
asegurándome de que todo estuviera listo para su regreso. Diego llegó a casa del trabajo temprano y me ayudó a mover las últimas decoraciones de la suite de huéspedes de Carmen en cajas para almacenamiento. Trabajamos en silencio, principalmente, ambos procesando todo lo que había pasado. Cuando la mamá de Kieran, el amigo de Mateo, lo dejó alrededor de las 6 esa tarde, escuché la puerta del frente abrirse y las gemelas gritaron de emoción. Salí de la cocina para ver a mis hijas corriendo a toda velocidad por el pasillo hacia su hermano. Se estrellaron contra él con tanta fuerza que Mateo realmente tropezó un paso hacia atrás, envolviendo sus brazos alrededor de ambas mientras empezaron a llorar. Las gemelas se disculpaban una y otra vez, diciendo que lamentaban haber pensado que no las amaba más. Mateo se arrodilló a su nivel y las abrazó más fuerte, diciéndoles que no era su culpa y que nunca había dejado de amarlas por ni siquiera un segundo. Dijo que la abuela Carmen había mentido a ellas e hizo algo muy malo, pero que estaba en casa ahora y no iba a ningún lado. Me quedé allí viendo esta reunión con mi corazón rompiéndose y reparándose al mismo tiempo, sintiendo alivio de que mis niños estuvieran juntos otra vez, pero también ira ardiente hacia Carmen por ponerlos a través de este dolor. Las gemelas jalaron a Mateo a su cuarto para mostrarle todo lo que habían hecho para él mientras estuvo ausente, dibujos y tarjetas que habían estado guardando. Les dejé tener su tiempo juntos mientras empecé a hacer la cena, escuchando sus voces y risas flotando por el pasillo. Diego se unió a mí en la cocina y ambos nos quedamos allí por un momento, absorbiendo el sonido de nuestros 3 niños siendo una familia otra vez. Esa noche después de la cena, llamé a varios terapeutas familiares hasta que encontré uno que pudiera vernos rápidamente para una cita de emergencia. Georgia Robertson tenía disponibilidad la tarde siguiente y se especializaba en trauma familiar, que era exactamente lo que necesitábamos. Expliqué brevemente la situación por teléfono y ella acordó ver a los 3 niños individualmente primero para evaluar el daño. Programé a Mateo para el día siguiente a las 3, luego las gemelas juntas a las 4:30, ya que eran suficientemente jóvenes para beneficiarse de sesiones conjuntas. Georgia me dijo que hablaría conmigo privadamente después de reunirse con los niños para darme su evaluación profesional de con qué estábamos tratando. Colgué, sintiéndome como si finalmente estuviera tomando pasos concretos para ayudar a mis hijos a sanar de lo que Carmen les había hecho. La tarde siguiente, llevé a Mateo a la oficina de Georgia, que estaba en un pequeño edificio profesional cerca de la escuela primaria. Mateo estaba silencioso en el carro, jugando con su uña del pulgar de la manera que siempre hacía cuando estaba nervioso. Le dije que la terapista estaba allí para ayudarlo a hablar de todo lo que había pasado, y que cualquier cosa que dijera se quedaría entre ellos, a menos que estuviera en peligro. Mateo asintió, pero no dijo mucho, y podía ver las paredes que había construido en las últimas semanas. Georgia nos encontró en la sala de espera, una mujer en sus 40 con ojos bondadosos y una presencia calmada que inmediatamente me tranquilizó. Estrechó la mano de Mateo y se presentó, luego lo llevó a su oficina mientras esperé. 45 minutos después, Mateo salió luciendo cansado, pero un poco más ligero de alguna manera, como si hubiera bajado algo pesado que había estado cargando. Georgia preguntó si podía regresar a hablar con ella después de la sesión de las gemelas, y acepté. Llevé a Mateo a casa, y luego regresé con las gemelas, que estaban nerviosas pero también emocionadas de hablar con alguien nuevo. Georgia se reunió con ellas juntas, ya que solo tenían 8 años, y a menudo se sentían más cómodas como unidad. Después de su sesión, me pidió que entrara a su oficina sola, mientras Diego esperaba con los niños. Georgia se sentó frente a mí con su bloc de notas y fue directo al punto. Dijo que Mateo estaba mostrando signos claros de problemas de confianza y trauma de abandono por lo que Carmen había hecho. Estaba luchando con sentirse no querido y cuestionando si los adultos en su vida, de repente, se volverían contra él como su abuela había hecho. Dijo que también estaba procesando sentimientos de traición hacia Diego por creer inicialmente las mentiras de Carmen en lugar de confiar en él. Georgia explicó que reconstruir esa relación tomaría tiempo y acción consistente de Diego para probar que era confiable. Dijo que Mateo necesitaba sesiones de terapia individual semanales por al menos los próximos meses para trabajar a través de estos problemas. Luego habló sobre las gemelas que estaban luchando con su sentido de seguridad y cuestionando si otros adultos de confianza podrían de repente mentirles o lastimarlos también. Georgia dijo que estaban mostrando signos de ansiedad sobre separación y estaban preocupadas de que Mateo se fuera otra vez, aunque había explicado que estaba en casa para quedarse. Recomendó sesiones de terapia familiar además del trabajo individual para que todos pudiéramos aprender a comunicarnos mejor y reconstruir confianza como unidad. Dejé su oficina con un horario de citas y una lista de lectura de libros sobre ayudar a niños a procesar trauma. 3 días después, recibí una llamada del director de la escuela de las gemelas diciendo que había habido un incidente durante el tiempo de recogida. Mi estómago se hundió mientras el director explicaba que Carmen se había aparecido en la escuela tratando de ver a las niñas. El guardia de seguridad de la escuela la había reconocido por la foto que había proporcionado cuando registré la orden de restricción con la oficina. Había llamado inmediatamente a la policía, según la orden del tribunal, mientras bloqueaba a Carmen de entrar al edificio. Carmen había estado parada en la línea de la cerca, afirmando que solo quería ver a sus nietas y que todos estaban reaccionando exageradamente. El director dijo que las gemelas no la habían visto porque habían sido mantenidas adentro, hasta que la situación se resolvió. La policía había llegado en 10 minutos y escoltó a Carmen fuera de la propiedad de la escuela. Agradecí al director por seguir el protocolo y manejé directamente a la estación de policía para presentar un reporte sobre la violación de la orden de restricción.
El oficial que tomó mi declaración era el mismo que me había ayudado a presentar el reporte original de peligro infantil. Me dijo que violar una orden de restricción era un delito serio que conllevaba tiempo potencial de cárcel. Llamé a Gerardo Owens, mi abogado de asistencia legal militar, desde el estacionamiento y expliqué lo que había pasado. Gerardo dijo que esta violación realmente fortaleció nuestro caso, porque mostraba el completo desprecio de Carmen por las órdenes del tribunal y los límites. Dijo que podríamos usar esto para solicitar una extensión de la orden de restricción y potencialmente perseguir cargos adicionales. Sentí una sombría satisfacción, sabiendo que las acciones de Carmen estaban construyendo un caso documentado contra ella. Ese fin de semana, el hermano de Diego, Tomás, llamó y dijo que la familia quería tener una reunión para confrontar a Carmen sobre todo lo que había hecho. Tomás dijo que había estado hablando con otros miembros de la familia y todos estaban en la misma página sobre responsabilizarla. Preguntó si me sentiría cómoda asistiendo y trayendo documentación de lo que había pasado. Acepté y pasé el día siguiente organizando copias de los reportes policiales, la declaración del testigo de Luna y la violación de la orden de restricción. La reunión fue en casa de Tomás y Marina el domingo por la tarde. La mayoría de la familia extendida de Diego estaba allí, sentada en la sala y derramándose en el comedor. Carmen llegó última, claramente sin saber en qué se estaba metiendo. Tomás se levantó y pidió a todos que tomaran asiento. Luego se dirigió a su madre con una expresión seria. Empezó diciendo que todos necesitaban hablar sobre lo que realmente había pasado con Mateo y las mentiras que había contado a la familia. Carmen inmediatamente trató de interrumpir, pero Tomás levantó su mano y dijo que necesitaba escuchar primero. Expuso la línea de tiempo de eventos desde echar a Mateo con bolsas de basura, hasta mudarse a su cuarto, hasta mentirle a Diego sobre por qué Mateo se había ido. Mencionó la orden de restricción y la violación en la escuela de las gemelas. Tomás dejó claro que toda la familia ahora sabía la verdad y estaba conmigo y los niños, no con ella. La cara de Carmen se puso roja y empezó a llorar, diciendo que todos se habían vuelto contra ella injustamente. Afirmó que solo había estado tratando de ayudar y proteger a la familia real de Diego. Pero Marina se levantó y se acercó con el reporte policial en su mano. Empezó a leer en voz alta de él, describiendo cómo Carmen había empacado las pertenencias de un niño menor en bolsas de basura y cambiado las cerraduras mientras su madre estaba destacada en el extranjero. Luego Marina leyó la declaración del testigo de Luna sobre encontrar a Mateo en el césped con sus cosas, asustado y confundido sobre dónde ir. El cuarto estaba completamente silencioso excepto por la voz de Marina leyendo los hechos documentados de lo que Carmen había hecho realmente. Carmen trató de interrumpir otra vez, pero el padre de Diego, que había estado sentado silenciosamente en la esquina, habló. Dijo que se avergonzaba de haber estado casado con alguien que echaría a un niño mientras su madre servía en el extranjero defendiendo al país. Dijo que se había avergonzado de Carmen por años, pero esto era la gota que derramó el vaso, y quería que yo supiera que toda la familia estaba conmigo, y los niños. El cuarto se quedó silencioso después de eso, con todos mirando a Carmen como si la estuvieran viendo claramente por primera vez. Trató una vez más de defenderse, diciendo que solo quería proteger a la familia, pero Tomás la cortó y dijo que la reunión familiar había terminado para ella y necesitaba irse. El tío de Diego la acompañó a la puerta mientras lloraba y protestaba, y después de que se fue, toda la familia pasó otra hora hablando sobre lo que había pasado realmente y cómo podían apoyarnos yendo hacia adelante. Varios parientes se disculparon por creer las mentiras de Carmen sobre Mateo, siendo problemático. Y el padre de Diego dijo que quería ayudar a pagar por la terapia familiar, ya que su exesposa había causado tanto daño. Ese fin de semana, llevé a Mateo a la ferretería para escoger nueva pintura para su cuarto, dejándolo elegir cualquier color que quisiera para reemplazar el beige aburrido que Carmen había pintado sobre sus paredes azul oscuro. Escogió un color azul marino profundo, y pasamos la tarde del sábado pintando juntos mientras Diego trabajaba en remover las cortinas elegantes que Carmen había colgado y reinstalar las persianas blackout viejas de Mateo. Mateo estuvo silencioso por la mayor parte de la pintura, solo enfocándose en conseguir los trazos del rodillo uniformes, pero luego se detuvo en el medio de la segunda pared y bajó el rodillo. Se quedó allí mirando la pared medio pintada y empezó a hablar sobre ese día cuando Carmen cambió las cerraduras. Describió llegar a casa de la escuela y ver sus cosas en bolsas de basura en el césped, toda su ropa y libros y la consola de juegos que había ahorrado para comprarle para Navidad, simplemente tirados allí como basura. Dijo que había tratado su llave en la puerta del frente 3 veces antes de entender que ella realmente lo había bloqueado fuera de su propia casa, y se había quedado allí en el porche tocando y gritando por Carmen mientras ella lo miraba a través de la ventana y no abría la puerta. Habló sobre cuán asustado estaba, no sabiendo dónde ir o qué había hecho mal, preguntándose si Diego le había dicho que se deshiciera de él porque no quería un hijastro más. Dijo que había llamado al teléfono de Diego 5 veces, pero iba al correo de voz porque Diego estaba en una reunión de producción en la planta y finalmente había llamado a la mamá de Kiran porque no sabía qué más hacer. Su voz se quebró cuando describió sentarse en la acera con esas bolsas de basura, viendo a otros niños de la escuela pasar y mirarlo fijamente, sintiendo como si todos pudieran ver que había sido tirado. Dijo: la peor parte era preguntarme si te importaría cuando te enteraras, o si estarías de acuerdo con Carmen de que él realmente no pertenecía en nuestra familia, ya que no era el hijo real de Diego. Bajé mi propio rodillo de pintura y caminé hacia él, poniendo mis manos en sus hombros,
y haciéndolo mirarme. Le dije que lo que Carmen hizo no tenía nada que ver con él, siendo querido o no querido. Que era enteramente sobre ella siendo cruel y controladora e incapaz de manejar no ser el centro de atención en la vida de Diego. Dije que lo había visto como competencia por el amor de Diego y había decidido eliminar esa competencia de la manera más horrible posible, pero que sus acciones reflejaban sus problemas, no su valor. Le prometí que nunca dejaría que nadie lo hiciera sentirse no querido en nuestro hogar otra vez, que esta era su casa y su familia, y nadie cambiaría las cerraduras sobre él jamás. Le dije que Diego estaba trabajando duro en terapia para entender cómo había fallado en protegerlo, y para probar que podía ser confiable otra vez, aunque sabía que la confianza entre ellos estaba gravemente dañada. Dije que estaba bien si necesitaba tiempo para creer que estaba seguro aquí, que no tenía que perdonar a nadie en ninguna línea de tiempo excepto la suya, y que me aseguraría de que siempre tuviera un lugar al que llegar a casa, sin importar qué. Diego entró al cuarto entonces cargando los viejos pósters de Mateo que había guardado en el garaje después de rescatarlos de las bolsas de basura de Carmen. Los puso cuidadosamente contra la pared y le dijo a Mateo que había fallado con él creyendo las mentiras de su madre sin ni siquiera pedir la versión de Mateo de la historia. Dijo que debería haber sabido que algo estaba mal, cuando Carmen afirmó que Mateo había elegido irse, porque Mateo nunca había mostrado signos de querer irse, y debería haber manejado directamente a casa de Kieran esa noche, en lugar de aceptar la explicación de su madre. Diego dijo que esta era la casa de Mateo y su cuarto y su familia, y que Diego lo había decepcionado al no protegerlo de la manipulación y control de Carmen. Prometió hacerlo mejor y poner las necesidades de Mateo antes que los sentimientos de su madre de ahora en adelante, y dijo que entendía si Mateo necesitaba espacio y tiempo para decidir si podía confiar en Diego otra vez. Mateo asintió, pero no dijo mucho. Solo recogió su rodillo de pintura y regresó a trabajar en la pared. Y podía ver que la relación entre ellos estaba dañada, pero tal vez no completamente rota. Diego se quedó y nos ayudó a terminar de pintar, y trabajamos en silencio principalmente, excepto por pedirnos pasar suministros, pero se sintió como un pequeño paso hacia algo mejor. Las sesiones de terapia familiar con Georgia continuaron cada semana con ella trabajando en reconstruir confianza entre Mateo y Diego a través de conversaciones estructuradas y ejercicios de responsabilidad. Tenía a Diego hacer promesas específicas a Mateo sobre cosas como asistir a sus juegos de fútbol y estar en casa para cenar al menos 4 noches por semana. Luego rastreaba si las seguía. Georgia explicó que la confianza se reconstruía a través de acción consistente en el tiempo, no a través de disculpas o grandes gestos, y que Diego necesitaba demostrar a través de su comportamiento que priorizaba el bienestar de Mateo sobre los sentimientos de su madre. Trabajó con Mateo en expresar sus sentimientos y necesidades claramente, en lugar de cerrarse o alejarse, enseñándole que tenía el derecho de esperar confiabilidad de los adultos en su vida. Las sesiones eran a menudo incómodas con Diego, teniendo que sentarse con la ira y dolor de Mateo sin defenderse. Pero Georgia dijo que esa incomodidad era necesaria para que ocurriera un cambio real. 2 semanas después del incidente de la escuela, tuvimos una audiencia en corte sobre la violación de Carmen de la orden de restricción. Gerardo había preparado una presentación detallada mostrando su patrón de violaciones de límites y manipulación, incluyendo el desalojo original de Mateo, su toma de control de mi hogar mientras estaba destacada, y ahora este intento de acceder a las gemelas en la escuela a pesar de una orden clara del tribunal. El juez escuchó al abogado de Carmen tratar de explicar que solo quería ver a sus nietas y no había tenido intención de hacer daño, pero el juez lo cortó y dijo que querer ver a alguien no le daba a nadie el derecho de violar una orden del tribunal diseñada para proteger niños. Gerardo presentó la declaración del testigo de Luna otra vez, junto con fotos de las pertenencias de Mateo y bolsas de basura en el césped. Y la cara del juez se puso más dura mientras revisaba la evidencia. El juez le preguntó directamente a Carmen si entendía que había echado a un niño menor de su hogar mientras su madre estaba destacada en el extranjero defendiendo al país, y Carmen empezó a llorar y decir que había estado tratando de ayudar a la familia real de Diego. El juez dijo que esa no era una respuesta a su pregunta, y preguntó otra vez si entendía lo que había hecho. Y Carmen finalmente susurró, sí. Extendió la orden de restricción por otro año completo, con términos aún más estrictos, diciendo que Carmen no debía acercarse a 500 pies de nuestro hogar, la escuela de las gemelas, la escuela de Mateo, o cualquier ubicación donde supiera que los niños estarían presentes. El juez también ordenó a Carmen completar un programa de educación de límites de crianza y consejería de manejo de ira como condiciones de su libertad condicional. Dijo que si violaba la orden otra vez de cualquier manera, enfrentaría tiempo inmediato de cárcel y quería que entendiera que el tribunal tomaba la interferencia con familias militares muy en serio. El abogado de Carmen trató de argumentar que el tiempo de cárcel era excesivo, pero el juez dijo que echar a un niño mientras sus padres servían en el extranjero era excesivo y que Carmen necesitaba enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Gerardo me dijo después que la decisión del juez era tan fuerte como podríamos haber esperado y que los programas obligatorios podrían realmente ayudar a Carmen a entender límites, aunque no estaba conteniendo la respiración. La semana siguiente, Diego llegó a casa del trabajo y me dijo que su jefe lo había apartado para expresar apoyo por nuestra situación familiar. Tomás había mencionado algo a un colega mutuo que trabajaba en el departamento de Diego, y la palabra se había extendido por la planta sobre lo que Carmen había hecho a Mateo mientras yo estaba destacada. El jefe de Diego le dijo que tomara todo el tiempo que necesitara para citas de terapia familiar y dijo que la compañía apoyaba a familias militares
tratando con situaciones difíciles. Varios de los compañeros de trabajo de Diego también se habían acercado a él privadamente para decir que no podían creer que su madre hubiera hecho algo tan cruel y que estaban con nuestra familia. Diego dijo que el apoyo de la comunidad le hizo darse cuenta de cuán mal habían estado las acciones de su madre, porque personas que apenas nos conocían estaban más indignadas en nombre de Mateo de lo que él había estado inicialmente. Dijo que se avergonzaba de que hubieran tomado las reacciones de otras personas para hacerle entender completamente la severidad de lo que su madre había hecho, pero estaba agradecido por la llamada de atención. Programé una reunión con la consejera de la Escuela de las Gemelas para revisar su ajuste emocional y asegurarme de que estuvieran procesando todo de maneras saludables. La consejera dijo que las había estado monitoreando durante la clase y periodos de almuerzo, y parecían estar recuperándose bien con el apoyo de terapia y conversaciones honestas en casa. Dijo que estaban haciendo buenas preguntas de maneras apropiadas para la edad sobre por qué los adultos a veces mienten y cómo saber en quién confiar, lo que mostraba que estaban trabajando a través de la confusión que Carmen había creado. La consejera mencionó que una de las gemelas le había dicho a su amiga que a veces las abuelas hacen malas elecciones y tienen que tener consecuencias, lo que mostraba que estaba integrando las lecciones que habíamos estado enseñando en casa. Me sentí aliviada de que no estuvieran mostrando signos de daño duradero, aunque la consejera advirtió que deberíamos continuar monitoreando sus problemas de confianza y patrones de apego mientras envejecían. Unos días después, Luna llamó e invitó a toda nuestra familia a cenar el viernes por la noche como gesto de apoyo y solidaridad. Dijo que Kieran había estado preguntando cuándo Mateo podía venir otra vez y quería que supiéramos que su familia estaba con la nuestra a través de toda esta situación. Acepté con gratitud, sabiendo que Mateo necesitaba ver que buenas personas lo habían apoyado cuando Carmen lo traicionó. El viernes por la noche, manejamos a casa de los Winter, y Luna nos saludó en la puerta con abrazos para todos, incluyendo Diego, aunque nunca se habían conocido antes. Había hecho una cena enorme de lasaña con pan de ajo y ensalada, y todos nos sentamos alrededor de su mesa de comedor mientras los niños se pusieron al día con los chismes de la escuela y videojuegos. Luna me dijo que estaba contenta de haber documentado lo que vio ese día con las bolsas de basura en el césped, porque supo inmediatamente que algo estaba muy mal con un adulto echando a un adolescente de esa manera. Dijo que había tomado fotos de Mateo sentado en la acera con sus pertenencias antes de acercarse a él, solo en caso de que hubiera problemas legales después, y esas fotos habían sido parte del paquete de evidencia de Gerardo al tribunal. Durante la cena, Kieran y Mateo bromearon como adolescentes normales, tomándose el pelo sobre sus terribles habilidades de juego y argumentando sobre cuál película de superhéroe era mejor. Verlos reír juntos me hizo agradecida de que Mateo hubiera tenido este lugar seguro donde aterrizar cuando Carmen lo traicionó y que la familia de Kieran había abierto su hogar sin vacilación. Después de la cena, Luna y yo nos sentamos en el porche trasero mientras Diego ayudó al papá de Kieran a limpiar la cocina y los niños jugaron videojuegos en el sótano. Luna dijo que creía fuertemente en que los miembros de la comunidad cuidaran a los niños porque nunca sabías cuándo un niño podría necesitar un adulto para intervenir y hacer lo correcto. Me contó sobre su propia infancia, cuando un vecino había ayudado a su familia durante una crisis, y cómo esa experiencia le había enseñado a prestar atención cuando algo parecía mal con un niño. Dijo que lo haría todo otra vez sin vacilación y que esperaba que si sus propios niños alguna vez necesitaran ayuda, alguien intervendría por ellos de la misma manera. Manejé a casa de los Winter, sintiéndome agradecida por su apoyo, pero mi mente ya estaba en el próximo desafío que enfrentaba nuestra familia. Diego había estado silencioso durante la cena, apenas tocando su comida, y sabía que estaba luchando con lo que su madre había hecho y su propio papel en creer sus mentiras. Esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, Diego se sentó en la mesa de la cocina y me dijo que no podía tener una relación con su madre más, que lo que había hecho era imperdonable y necesitaba tiempo para procesar cuán completamente lo había manipulado. Dijo que había estado pensando en empezar terapia para trabajar a través de sus sentimientos sobre haberla habilitado y fallar en proteger a Mateo cuando más importaba. Apoyé su decisión completamente y lo ayudé a encontrar un terapeuta que se especializara en manipulación familiar y establecimiento de límites. La primera cita de Diego fue el martes siguiente y llegó a casa viéndose agotado, pero dijo que se sintió bien hablar con alguien que entendía dinámicas familiares tóxicas. Programó sesiones semanales y se comprometió a hacer el trabajo de entender cómo su madre había usado su confianza contra él y nuestra familia. 2 semanas en la terapia de Diego, una carta llegó a nuestra casa dirigida a él en la caligrafía de Carmen. Diego la miró fijamente por mucho tiempo antes de decidir abrirla durante su próxima sesión de terapia, en lugar de leerla solo. La carta era de 3 páginas de Carmen, afirmando que solo había estado tratando de ayudar a nuestra familia y que todos habían reaccionado exageradamente al involucramiento normal de abuelos. Escribió que había sacrificado su propia comodidad para cuidar a los niños mientras yo estaba destacada y no podía entender por qué Diego la estaba castigando por intervenir cuando su familia la necesitaba. Dijo que Mateo siempre había sido difícil y había hecho la elección difícil de proteger a las gemelas de su influencia negativa. El terapeuta de Diego leyó la carta con él y señaló cada táctica de manipulación incorporada en el lenguaje: el posicionamiento de víctima, el cambio de culpa, la completa falta de responsabilidad por echar a un niño de su hogar.
Diego me dijo después que ver esas tácticas expuestas claramente realmente lo ayudó a dejar ir la culpa que había estado cargando sobre cortar contacto con su madre. Se dio cuenta de que creía genuinamente en su propia narrativa y nunca tomaría responsabilidad por el daño que había causado. Mi comando militar me contactó sobre regresar al deber, y tuve varias conversaciones con mi oficial comandante sobre la situación de mi familia y la crisis que acabábamos de navegar. Me ofrecieron una asignación modificada que me mantendría en territorio estadounidense por el resto de mi contrato, reconociendo que la estabilidad familiar necesitaba ser la prioridad después de lo que había pasado. Acepté con gratitud, sabiendo que estar físicamente presente era crucial para reconstruir confianza con Mateo y mantener la seguridad que todos los 3 niños necesitaban. Mi comando fue solidario durante todo el proceso, reconociendo que había usado canales apropiados para dirigir una emergencia familiar seria y que las protecciones de familias de miembros del servicio existían exactamente para estas situaciones. Me transfirió a una base a 3 horas de distancia, suficientemente cerca para venir a casa los fines de semana y suficientemente lejos para que pudiera mantener mi carrera militar mientras priorizaba a mis hijos. 3 meses habían pasado desde que confronté por primera vez a Carmen en mi sala, y nuestra familia se había establecido en nuevas rutinas con terapia, límites consistentes y mucha comunicación honesta. Mateo estaba yendo mejor en general, riendo más con sus hermanas e involucrándose en actividades normales de adolescente, como quejarse de la tarea y jugar videojuegos con amigos. Pero Georgia me dijo durante una de nuestras sesiones familiares que Mateo aún tenía momentos de ansiedad, donde cuestionaba si realmente era querido o si los adultos de repente se volverían contra él otra vez. Trabajó con él en reconocer estos pensamientos como respuestas de trauma en lugar de realidad, enseñándole técnicas de grounding y maneras de desafiar las creencias negativas que Carmen había plantado. Me aseguré de reforzar consistentemente que pertenecía en nuestra familia, que su cuarto era su espacio y que nada que alguien dijera o hiciera cambiaría el hecho de que era mi hijo, y esta era su casa. Algunos días me creía fácilmente, y otros días podía ver la duda regresando. Pero Georgia me aseguró que esta era sanación normal y mejoraría con tiempo y consistencia. Las gemelas rebotaron más rápido de lo que esperaba, mostrando la resistencia natural de niños pequeños que pueden adaptarse cuando se les da seguridad y honestidad. Ocasionalmente hacían preguntas sobre por qué la abuela Carmen había hecho lo que hizo, queriendo entender cómo una abuela podía mentir sobre su hermano y hacerlas llorar. Respondí honestamente, pero de maneras que podían entender, explicando que Carmen había hecho elecciones muy malas porque quería controlar a nuestra familia y no respetaba que yo era su mamá y podía tomar decisiones sobre nuestro hogar. Enfaticé que las acciones de Carmen no significaban que todos los adultos no eran confiables, que la mayoría de los adultos nunca harían algo así, y que podían confiar en mí, Diego, sus maestras y otros adultos seguros en sus vidas. Parecían satisfechas con estas explicaciones y se movían rápidamente a hablar sobre proyectos escolares y próximos juegos de fútbol. Diego trabajó duro para reconstruir confianza con Mateo a través de pequeñas acciones diarias que mostraban consistencia y confiabilidad. Empezó preguntándole a Mateo sobre su día cada tarde cuando llegaba a casa del trabajo, realmente escuchando las respuestas en lugar de solo ir a través de los movimientos. Asistió a cada juego de fútbol de Mateo, parándose en las líneas laterales y vitoreando aún cuando hacía frío o llovía. Siguió cada promesa que hizo, sin importar cuán pequeña, ya fuera recoger los snacks favoritos de Mateo en la tienda o ayudarlo a estudiar para un examen de matemáticas. Mateo lentamente empezó a responder más abiertamente, compartiendo detalles sobre drama escolar y pidiendo la opinión de Diego sobre cosas, pero podía decir que la relación fácil que habían tenido antes se había ido. Estaban reconstruyendo algo nuevo, algo más cauteloso, y no sabía si alguna vez regresarían a la dinámica cómoda de padrastro e hijastro que habían compartido antes de que Carmen destruyera esa confianza. Noté a Mateo manteniendo una distancia educada pero cautelosa alrededor de Diego, respondiendo preguntas pero no ofreciendo información extra, aceptando ayuda pero no buscándola de la manera que solía. Me rompía el corazón ver a mi hijo protegiéndose de esta manera, manteniendo paredes emocionales alzadas contra alguien que genuinamente estaba tratando de hacer las paces. Hablé con Georgia sobre esto durante una de mis sesiones individuales de padre, y me dijo que esta era una respuesta protectiva completamente normal a la traición. Explicó que Mateo había confiado en que Diego tendría su espalda, y cuando Diego creyó las mentiras de Carmen sin ni siquiera pedir la versión de Mateo de la historia, esa confianza se hizo pedazos de una manera fundamental. Georgia dijo que la confianza podía reconstruirse en el tiempo si Diego permanecía consistente, pero requeriría paciencia y aceptación de que la relación había cambiado fundamentalmente y podría nunca regresar a lo que era antes. Me advirtió no empujar a Mateo a perdonar o confiar más rápido de lo que estaba listo, que forzar la reconciliación solo dañaría las cosas más. La familia extendida de Diego empezó a tener reuniones sin Carmen por primera vez en décadas, y la incomodidad inicial gradualmente dio paso al alivio de que no teníamos que tratar con su manipulación y drama. Tomás organizó una barbacoa en julio y todos aparecieron, tías y tíos y primos, llenando su patio trasero con conversación y risa. Sus niños preguntaron dónde estaba la abuela, y Tomás se arrodilló a su nivel y explicó honestamente que había cometido errores serios y lastimado a personas en la familia, así que tenía que mantenerse alejada hasta que tomara responsabilidad y mostrara que podía ser confiada otra vez. Los niños aceptaron esta explicación y corrieron a jugar,
y los adultos intercambiaron miradas que decían que todos estábamos agradecidos por su ausencia. La tía de Diego mencionó cuán pacífico era no tener que preocuparse sobre lo que Carmen podría decir o hacer, no tener que manejar sus sentimientos o tratar con sus críticas sobre la crianza y elecciones de vida de todos. El padre de Diego hizo un esfuerzo especial para construir relaciones individuales con los 3 de mis niños, pero especialmente con Mateo, como si tratara de compensar por lo que su exesposa había hecho. Llevó a Mateo a pescar una mañana de sábado, solo ellos dos, y pasaron horas en el lago hablando sobre nada importante y todo lo que importaba. El padre de Diego le contó a Mateo historias sobre Diego de niño, los problemas en los que se había metido y los sueños que había tenido, ayudando a Mateo a ver a Diego como una persona real, que había cometido errores y había crecido de ellos. Cuando regresaron, Mateo parecía más ligero de alguna manera, como si tener la atención y aceptación de su abuelo padrastro hubiera llenado algunos de los hoyos que Carmen había creado. El padre de Diego siguió apareciendo consistentemente después de eso, llevando a Mateo a juegos de béisbol y enseñándole cómo cambiar el aceite de su carro, construyendo confianza a través de acciones en lugar de palabras. Carmen completó sus programas obligatorios por el Tribunal de Límites de Crianza y Consejería de Manejo de Ira en los meses siguientes, asistiendo a cada sesión como requerido por su libertad condicional. Pero según los reportes que Gerardo recibió de su consejero, no hizo ningún intento genuino de responsabilidad o cambio real. Le dijo a su consejero que todos habían reaccionado exageradamente al involucramiento normal de abuelos, que había estado tratando de ayudar a una familia en lucha y fue castigada por sus esfuerzos. Mantuvo que Mateo había sido problemático y había hecho una elección difícil, pero necesaria para proteger a los otros niños. Su completa falta de insight o genuino remordimiento confirmó lo que todos habíamos sospechado. Carmen verdaderamente creía en su propia narrativa y nunca tomaría responsabilidad por el daño que había causado. Gerardo me dijo que esto realmente hacía más fácil nuestra decisión de mantener distancia, porque probaba que dejarla regresar a nuestras vidas solo invitaría más manipulación y violaciones de límites. 6 meses después de llegar a casa, la casa finalmente se sintió nuestra otra vez. Caminé a través de cada cuarto y vi las elecciones reales de nuestra familia en lugar de los cambios forzados de Carmen. Las gemelas habían escogido nuevas cortinas para su cuarto con patrones que realmente les gustaban. Las paredes de Mateo mostraban el azul oscuro que había elegido él mismo, no el beige que Carmen había pintado sobre todo. Diego y yo habíamos reacomodado los muebles de vuelta a como los queríamos, y mis plantas prosperaban en los alféizares de las ventanas donde pertenecían. Las sesiones de terapia continuaron cada semana, pero se sentían menos pesadas ahora, más como mantenimiento que manejo de crisis. Mateo empezó a mencionar universidad durante conversaciones de cena, mencionando escuelas que había investigado y programas que le interesaban. Habló sobre quedarse dentro de unas pocas horas de casa, suficientemente cerca para visitar los fines de semana, pero suficientemente lejos para tener su propio espacio. Atrapé el ojo de Diego a través de la mesa cuando Mateo dijo esto, y ambos entendimos lo que significaba que Mateo aún considerara este hogar digno de quedarse cerca. Georgia señaló esto durante nuestra próxima sesión familiar, explicando que la planificación futura indicaba que Mateo estaba procesando el trauma y avanzando en lugar de quedarse atascado en lo que había pasado. Dijo que su disposición a mantener conexión con nosotros mostraba que los lazos familiares habían sobrevivido el intento de Carmen de destruirlos. Diego y yo empezamos a tener conversaciones más difíciles después de que los niños se fueron a la cama, sentándonos en la mesa de la cocina con café y hablando sobre cosas que habíamos evitado por meses. Admitió que su relación con su madre siempre había afectado su juicio, que había aprendido a confiar en su versión de eventos automáticamente, porque cuestionarla significaba tratar con viajes de culpa y manipulación. Le dije cómo su creencia inicial de las mentiras de Carmen había dañado no solo a Mateo, sino también mi confianza en él, que me había preguntado si realmente veía a Mateo como su hijo o solo lo toleraba por mi causa. Diego lloró durante estas pláticas, lo cual había visto raramente antes, y siguió disculpándose por fallar en proteger a Mateo cuando más importaba. Acordamos que cualquier contacto futuro con Carmen requeriría consejería de parejas primero y acuerdo unánime de todos en la familia, incluyendo a los 3 niños. Esto parecía improbable que pasara alguna vez dado todo lo que había hecho, pero queríamos límites claros establecidos en caso de que tratara de empujar su camino de regreso. Las gemelas me preguntaron sobre la abuela Carmen una tarde mientras las acostaba. Querían saber si la verían otra vez, si vendría a su fiesta de cumpleaños o Navidad como solía. Me senté en el borde de su cama y les dije honestamente que Carmen necesitaría tomar responsabilidad real por lo que había hecho y mostrar cambio genuino, lo cual no había pasado aún. Expliqué que los adultos a veces hacen elecciones muy malas y lastiman a las personas, y cuando eso pasa, tiene que haber consecuencias. Las gemelas asintieron y parecieron aceptar esto sin empujar por más detalles. Se habían adaptado a la ausencia de Carmen más fácilmente de lo que esperaba, llenando el espacio que había ocupado con otros miembros de la familia que realmente se preocupaban por todos nosotros. Recibí una notificación oficial en el correo de la oficina de Gerardo sobre la violación de la orden de restricción de Carmen. El documento explicaba que la violación había resultado en un récord permanente que aparecería en cualquier verificación de antecedentes que ella se sometiera. Gerardo me llamó más tarde ese día para explicar que esto significaba consecuencias duraderas más allá de solo nuestra familia manteniendo distancia de ella. Cualquier empleador futuro vería su historia de violaciones de límites.
Cualquier organización voluntaria que corriera verificaciones de antecedentes sabría que había violado una orden del tribunal protegiendo niños. Esta información la seguiría permanentemente, afectando su habilidad de trabajar con poblaciones vulnerables o presentarse como un miembro confiable de la comunidad. Diego fue promovido en el trabajo a una posición supervisora con mejores horas y un aumento significativo de sueldo. Llegó a casa esa tarde emocionado de contarme las noticias, explicando que el nuevo horario significaba que estaría en casa a las 5, la mayoría de días, en lugar de trabajar hasta las 8 o 9. Más tiempo con los niños, menos dependencia en ayuda externa, más oportunidad de ser la figura paterna presente, que debería haber sido todo el tiempo. Me dijo que esto se sentía como un nuevo comienzo, una oportunidad de probar a través de acción consistente que había aprendido de sus errores. La promoción significaba que podía asistir a los juegos de fútbol de Mateo, ayudar con la tarea, estar allí para cenas familiares en lugar de perdérselas por turnos tardíos. Mateo y Diego tuvieron su primer avance real durante un viaje de campamento que tomamos en julio. Habíamos rentado un sitio de campamento cerca de un lago, y montar el campamento en una tormenta repentina se convirtió en una comedia de errores. Diego y Mateo trabajaron juntos tratando de descifrar los postes de la tienda mientras la lluvia empapaba su ropa. Siguieron configurando mal, postes colapsando y tela colgando, y eventualmente ambos empezaron a reírse de su completa incompetencia en habilidades al aire libre. Los observé desde bajo una lona con las gemelas, viendo a Mateo y Diego realmente relajados alrededor del otro por primera vez desde la crisis. Lograron levantar la tienda eventualmente, empapados y aún riéndose, y algo había cambiado entre ellos. No arreglado completamente, pero agrietado lo suficiente para dejar entrar algo de luz. Georgia se reunió conmigo privadamente la semana siguiente para un chequeo de progreso. Revisó sus notas de sesiones individuales con los 3 niños y me dijo que estaban haciendo buen progreso en general. Mateo mostró reducción significativa en síntomas de ansiedad, durmiendo mejor y teniendo menos ataques de pánico sobre abandono. Las gemelas demostraron apego saludable y confianza en su familia inmediata, ya no cuestionando si los adultos de repente se volverían contra ellas. Georgia recomendó continuar sesiones de mantenimiento mensuales, pero dijo que la fase de crisis aguda había pasado. El peor daño había sido abordado, y ahora estábamos en la etapa de sanación a largo plazo, que continuaría por años pero no requería la misma intervención intensiva. Empecé a organizar un grupo de apoyo para familias militares, tratando con violaciones de límites de familia extendida. Publiqué sobre ello en algunos foros en línea de esposas militares y recibí respuestas inmediatas de personas que habían experimentado situaciones similares. Tuvimos nuestra primera reunión en el centro comunitario en base y 3 otros miembros del servicio aparecieron con historias que hacían eco a la mía. El padre de una mujer había tratado de tomar custodia de sus niños mientras estaba destacada. Otra había regresado a casa para encontrar que su madre se había mudado y tomado control completamente. Pasamos 2 horas compartiendo experiencias y creando una guía de recursos para proteger familias mientras servían en el extranjero. El grupo se reunió mensualmente después de eso, y me sentí útil, ayudando a otros a navegar situaciones que ya había sobrevivido. Carmen hizo un último intento de contactar a Diego a través de un amigo mutuo de la iglesia. El amigo llamó a Diego, preguntando si había pasado suficiente tiempo para reconciliación, diciendo que Carmen extrañaba a su hijo y quería reconstruir su relación. Diego le dijo al amigo que necesitaba pensarlo y habló con su terapeuta y familia primero. Tuvimos una reunión familiar esa tarde con los 3 niños presentes. Diego explicó la solicitud de Carmen y preguntó a todos cómo se sentían sobre posible contacto futuro. Mateo dijo no inmediatamente, su voz firme y su cara cerrada. Las gemelas parecían inciertas, pero dijeron que no extrañaban a la abuela Carmen de la manera que extrañaban a otros miembros de la familia. Le dije a Diego que no podía apoyar contactos sin responsabilidad genuina y comportamiento cambiado, ninguno de los cuales Carmen había mostrado. Diego llamó a su terapeuta al día siguiente y habló sobre la solicitud. Su terapeuta lo ayudó a ver que el acercamiento de Carmen a través de una tercera persona, en lugar de tomar responsabilidad directa, mostraba que aún no estaba dispuesta a ser responsable. Estaba probando si había pasado suficiente tiempo para que todos olvidaran lo que había hecho, no si había cambiado realmente. Diego llamó al amigo mutuo de vuelta y declinó, explicando que sin genuino remordimiento y cambio demostrado, el contacto solo arriesgaría reabrir heridas que finalmente estaban sanando. Diego pasó 2 semanas trabajando con su terapeuta para escribir una carta a Carmen que dijera exactamente lo que necesitaba ser dicho, sin dejar espacio para que torciera sus palabras o jugara a la víctima. Me mostró 3 borradores diferentes antes de decidirse en la versión final, y lo observé firmarla en la mesa de la cocina con manos temblorosas. La carta expuso en términos claros que echar a Mateo mientras yo estaba destacada era imperdonable sin genuino remordimiento, no excusas o justificaciones. Escribió que su violación de la orden de restricción probaba que se preocupaba más por el control que por el bienestar familiar, y que cualquier contacto futuro requeriría responsabilidad real, no disculpas performativas diseñadas para obtener lo que quería. La envió por correo certificado para que no pudiera afirmar que nunca la recibió. Y luego esperamos para ver si nos sorprendería con autorreflexión real. 3 semanas después, la respuesta de Carmen llegó en nuestro buzón, y Diego la abrió en la mesa del comedor mientras me paré junto a él, leyendo sobre su hombro. Había escrito 4 páginas de lenguaje de víctima y justificaciones,
afirmando que solo había estado tratando de ayudar y que todos habían reaccionado exageradamente al involucramiento normal de abuelos. Dijo que Mateo había sido problemático y había hecho una llamada de juicio para proteger a las gemelas, convenientemente olvidando que había mentido a Diego sobre lo que había pasado realmente. Afirmó que la orden de restricción era excesiva y que yo había envenenado a la familia contra ella porque estaba celosa de su relación cercana con Diego. Escribió que había completado sus programas ordenados por el tribunal y sentía que había hecho su parte, así que ahora era el turno de todos los demás de perdonar y seguir adelante. Diego leyó todo 2 veces, luego lo puso sobre la mesa y me miró con algo como alivio en sus ojos. Dijo que finalmente vio claramente cómo manipulaba el lenguaje para evitar responsabilidad, torciendo cada situación para hacerse la víctima mientras nunca reconocía el daño real que causaba. Me dijo que había terminado de tratar de alcanzarla, terminado de esperar que cambiara, terminado de cargar culpa sobre mantener distancia de alguien que se rehusaba a ser responsable. 9 meses habían pasado desde que vine a casa de Alemania para encontrar a mi hijo echado y mi hogar tomado. Y Mateo y yo estábamos manejando de vuelta de su práctica de fútbol en una tarde de martes en diciembre. La radio tocaba silenciosamente, y él estaba mirando por la ventana a las luces de Navidad que la gente estaba empezando a poner cuando dijo que estaba contento de que hubiera venido a casa y arreglado todo, aunque sabía que algunas cosas no podían ser completamente arregladas. Su voz era factual, pero no amarga, y dijo que se sentía seguro otra vez, sabiendo que siempre lo protegería, y que Diego genuinamente estaba tratando de arreglar las cosas. Dijo que era más de lo que había esperado después de que Diego había creído las mentiras de Carmen tan fácilmente, y apreciaba que Diego siguiera apareciendo a terapia y cumpliendo promesas en lugar de solo decir perdón y esperar que todo volviera a lo normal. Mantuve mis ojos en el camino. Pero extendí la mano para apretar su hombro, mi garganta apretada con gratitud de que mi hijo pudiera reconocer progreso mientras era honesto sobre daño duradero. Diego estaba en la cocina haciendo cena cuando llegamos a casa, y debe haber escuchado lo que Mateo dijo a través de la ventana abierta, porque me apartó más tarde esa tarde, después de que los niños estuvieron en la cama. Me dijo que significaba todo saber que Mateo veía sus esfuerzos y reconocía el progreso, aun si la confianza completa no había regresado y podría nunca regresar completamente. Su voz se quebró cuando dijo que había pasado meses aterrorizado de que Mateo nunca lo perdonaría por esa traición inicial, por creer a su madre sobre las llamadas desesperadas de Mateo, por no protegerlo cuando más importaba. Se comprometió a continuar terapia y presencia consistente, aceptando que algún daño toma años en sanar y deja cicatrices permanentes que cambian relaciones para siempre. Dijo que preferiría tener la confianza cautelosa de Mateo y reconocimiento honesto que cercanía falsa construida en pretender que la traición nunca había pasado. Las gemelas vinieron a mí la semana siguiente con papel de construcción y marcadores, diciendo que querían hacer tarjetas de agradecimiento para la familia de Kiran porque su maestra había hablado sobre gratitud y ayudantes de la comunidad. Dibujaron imágenes de casas y figuras de palito y escribieron en su cuidadosa caligrafía de 2º grado que estaban agradecidas de que la familia Winter hubiera ayudado a Mateo cuando necesitaba un lugar seguro donde quedarse. Las ayudé a dirigir los sobres y las caminamos juntas a casa de los Winter, donde Luna abrió la puerta y nos invitó adentro para chocolate caliente. Leyó las tarjetas justo allí en su entrada, y lágrimas llenaron sus ojos mientras les dijo a las niñas que eran las cosas más dulces que había recibido jamás. Dijo que mostraba que entendían el cuidado comunitario y cuidarse unos a otros, que eran valores que estaba contenta de ver echando raíces a pesar del trauma que habían experimentado. Las gemelas irradiaron orgullo y preguntaron si podían jugar con la hermanita de Kiran mientras hablábamos. Y Luna y yo pasamos una hora en su cocina discutiendo cómo nuestros niños estaban procesando todo y apoyándose unos a otros a través de la sanación continua. Había estado luchando con una decisión importante por meses. Y finalmente me senté con mi oficial comandante para discutir no reenlistarme cuando mi contrato terminara en marzo. El militar había sido mi carrera por 12 años y había planeado llegar hasta el retiro. Pero la crisis con Carmen me había mostrado que mi presencia física importaba más de lo que había querido admitir. No podía garantizar que otro destacamento no pasaría. No podía prometerles a mis niños que siempre estaría allí cuando me necesitaran si me quedaba en deber activo. Mi oficial comandante fue comprensivo y dijo que la familia tenía que venir primero, especialmente después de lo que habíamos pasado, y me ayudó a empezar las papeletas de transición a estatus veterano. Sentí tanto alivio como dolor mientras firmaba las formas, lamentando la carrera que había amado mientras aceptaba que mis prioridades habían cambiado fundamentalmente. Diego y yo empezamos a planear una ceremonia de renovación de votos para finales de enero, queriendo marcar nuestro compromiso a la familia por la que habíamos luchado tan duro para proteger y sanar. La mantuvimos simple y pequeña, solo nuestros 3 niños y amigos más cercanos en nuestro patio trasero, con un oficiante local y decoraciones hechas en casa que las gemelas ayudaron a crear. Diego escribió sus propios votos sobre elegir a nuestra familia cada día, sobre ganar de vuelta confianza a través de acción consistente, sobre nunca dejar que alguien amenazara nuestro hogar otra vez. Escribí los míos sobre venir a casa para luchar por lo que importaba, sobre construir una familia suficientemente fuerte para sobrevivir traición, sobre avanzar juntos con reconocimiento honesto, tanto de daño como de sanación. Mateo se paró junto a nosotros durante la ceremonia en una camisa abotonada que había escogido él mismo.
Y cuando el oficiante nos pronunció, recomprometidos el uno al otro y a nuestra familia, Mateo realmente sonrió, una expresión genuina que se sintió como el regalo más grande después de meses de cautela. Tomás se me acercó durante la pequeña recepción que tuvimos después de la ceremonia, apartándome cerca de la mesa de comida mientras Diego cortaba el pastel con las gemelas. Dijo que la familia extendida estaba agradecida de que hubiera manejado la situación con Carmen firmemente, pero justamente, protegiendo no solo a mis niños, sino a toda la familia de su manipulación tóxica. Explicó que verme documentar todo, usar canales legales y rehusar involucrarme en su drama había mostrado a todos cómo se veían límites saludables. Luego me dijo que el padre de Diego quería establecer fondos universitarios para los 3 niños como gesto de apoyo y disculpa por lo que Carmen había hecho. Dijo que el papá de Diego se sentía terrible de que su exesposa hubiera causado tanto daño y quería hacer algo significativo para mostrar a los niños que eran valorados y apoyados por la familia que importaba. Un año completo había pasado desde esa noche de marzo, cuando Diego llamó para decirme que Mateo se había escapado, y me paré en mi cocina mirando a mi familia reunida alrededor de la mesa para la cena dominical. Mateo estaba prosperando en su año junior con aplicaciones universitarias en el horizonte. Las gemelas estaban felices y seguras con su nuevo entendimiento de que las familias podían sobrevivir cosas difíciles. Y Diego había probado a través de acción diaria consistente que priorizaba a nuestros niños sobre la manipulación de su madre. Aún teníamos momentos de lucha, aún tratábamos con la cautela ocasional de Mateo y las preguntas de las gemelas sobre por qué la abuela Carmen no podía visitar, pero habíamos sanado genuinamente en las maneras que más importaban. Cargábamos conciencia de que la confianza podía romperse y tenía que ser mantenida activamente, que la familia no era solo sangre, sino elección consistente y protección, que algunas personas siempre priorizarían control sobre amor. Georgia programó una sesión familiar final para principios de febrero para marcar nuestra transición oficial de terapia activa a chequeos ocasionales según necesidad. Reunió a los 5 de nosotros en su oficina y reflexionó sobre nuestro progreso y resistencia, notando que habíamos hecho el trabajo difícil de comunicación honesta, responsabilidad y reconstrucción que muchas familias evitaban porque era incómodo. Les dijo a los niños que deberían estar orgullosos de cómo habían procesado emociones difíciles y mantenido conexión a pesar de traición por un adulto de confianza, y que las habilidades que habían aprendido les servirían a lo largo de sus vidas. Dijo que la habilidad de Mateo de reconocer tanto progreso como daño duradero mostraba madurez emocional más allá de sus años, que la capacidad de las gemelas de extender perdón mientras mantenían límites era notable, y que el compromiso de Diego a acción consistente, en lugar de promesas vacías, había hecho toda la diferencia. Me miró y dijo que había protegido a mi familia ferozmente, mientras aún permitía espacio para sanación y crecimiento, y que ese equilibrio era lo que había hecho posible nuestra recuperación. Empecé mi nuevo trabajo con la Oficina de Servicios de Familias Veteranas en abril, caminando a un pequeño edificio de ladrillo en el centro, donde 3 otros defensores trabajaban en escritorios de metal cubiertos con archivos de casos. Mi supervisor me entregó una carpeta gruesa en mi primer día y me dijo que mi experiencia me hacía perfecta para desarrollar nuevos protocolos sobre interferencia familiar durante destacamentos. Pasé 2 semanas entrevistando a otros miembros del servicio que trataron con parientes, sobrepasándose mientras estaban en el extranjero, escuchando historias sobre abuelos que trataron de obtener custodia, hermanos que vaciaron cuentas bancarias y padres que voltaron niños contra madres y padres destacados. Cada entrevista me hizo más enojada sobre cuán común era este problema y cuántas pocas protecciones existían para parar a miembros de familia de causar daño, mientras miembros del servicio no podían defenderse a sí mismos o sus niños. Trabajé con el equipo legal para redactar pautas para identificar señales de alerta antes del destacamento, establecer límites claros con familia extendida y crear protocolos de contacto de emergencia que pasaran por alto parientes potencialmente dañinos. Los protocolos incluían requisitos para escuelas y doctores de verificar cualquier cambio mayor con el padre destacado directamente, no solo quien quiera que apareciera afirmando autoridad. Las cartas de aceptación universitaria de Mateo empezaron a llegar en marzo, sobres gruesos de 6 escuelas diferentes con paquetes de ayuda financiera que hacían su educación realmente posible. Los esparció a través de la mesa de la cocina una mañana de sábado, leyendo a través de ofertas de becas y cantidades de subvenciones, mientras Diego y yo lo observamos procesar sus opciones. Las redujo a 3 escuelas, luego pasó una semana visitando campus y sentándose en clases antes de hacer su elección final. Escogió una universidad estatal 2 horas al norte que le ofreció ayuda financiera casi completa y tenía un programa fuerte en lo que quería estudiar. Me dijo durante la cena esa noche que quería quedarse suficientemente cerca para visitar regularmente, porque nuestra familia había luchado por él cuando importaba, y ese tipo de lealtad significaba todo para él. Diego tuvo que dejar la mesa por un minuto después de que Mateo dijera eso, y cuando regresó, sus ojos estaban rojos pero estaba sonriendo. El padre de Diego llamó a principios de mayo para decir que quería organizar la fiesta de graduación de Mateo en su casa, invitando a toda la familia extendida a celebrar. La fiesta pasó en una tarde cálida de sábado con mesas puestas en el patio trasero y parientes llegando con regalos y felicitaciones. Tomás y Marina trajeron a sus niños, que inmediatamente empezaron un juego con las gemelas. Y el padre de Diego dio un discurso corto sobre la fortaleza y carácter de Mateo que hizo llorar a varias personas. A lo largo de la tarde,
Diferentes parientes apartaron a Mateo para decirle privadamente cuán orgullosos estaban de cómo había manejado una situación imposible, cuán impresionados estaban con sus aceptaciones universitarias y cuán contentos estaban de que fuera parte de la familia. Nadie mencionó el nombre de Carmen, pero su ausencia era obvia en la manera que la gente siguió enfatizando que Mateo pertenecía aquí con familia que lo eligió y se mantuvo junto a él. Mateo sonrió más esa tarde de lo que había visto en meses, rodeado de primos y tías y tíos que habían rechazado la manipulación de Carmen y decidido que él importaba más que mantener paz con ella. Me paré al borde del patio viendo a Mateo reír con sus hermanas y aceptar felicitaciones de familia extendida que se había probado cuando contaba. La satisfacción que sentí no era sobre venganza o castigo. Era sobre saber que había usado cada recurso disponible para proteger a mi hijo y responsabilizar a alguien por crueldad real. Nuestra familia no era perfecta, y algún daño probablemente nunca sanaría completamente. Pero éramos fuertes y honestos y comprometidos el uno al otro, de maneras que la traición había probado sin rompernos. Mateo atrapó mi ojo desde el otro lado del patio y alzó su vaso de limonada en un pequeño brindis, y alcé el mío de vuelta. Ambos entendiendo sin palabras que habíamos sobrevivido a algo que podría habernos destruido, pero en su lugar nos había hecho más cuidadosos sobre en quién confiábamos y más agradecidos por las personas que merecían esa confianza.